la gran mayoría de sus orígenes son a partir de los ovarios. Los tejidos periféricos van a tener una producción de estrógeno, además, gracias a la conversión de los andrógenos ováricos y los suprarrenales por acción de la enzima aromatasa que tenemos anteriormente. Ahora bien, estos implantes ectópicos van a expresar la aromatasa y la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 1. Ambas van a propiciar la conversión de la aldosterona en estrona y estrógeno en estradiol. Pero además, en estos implantes vamos a existir una deficiencia de 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. La función de esta va a ser inactivar el estrógeno, pero en esta ocasión vamos a carecer de ella. Entonces, van a ocurrir cambios enzimáticos que van a asegurar que los implantes creen un ambiente altamente estrogénico. Los efectos colaterales de la progesterona van a quedar anulados en la endometriosis. En este caso vamos a tener un pico de progesterona o un pico continuo, dado que al no tener esta 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2, no vamos a poder hacer que estos tipos de. Entonces, se va a manifestar un estado de resistencia relativa a la progesterona que impide su función antagónica en los implantes. Y la resistencia a la progesterona pues, va a intensificar en la implantación de manera ectópica. También vamos a tener un segundo causante o un segundo eje de retroalimentación positiva, en este caso contra la prostaglandina 2, ya que va a ser el inhibidor más potente de la actividad de la aromatasa, como ya vimos, propicia esto. El estriador producido en respuesta a esta actividad, a la aromatasa, va a su vez a producir o va a generar otra vez prostaglandina 2, y esto pues, va a crear un circuito de retroalimentación positiva y se van a potenciar los efectos unos a otros. En este caso, pues, como tenemos prostaglandina, va a producir aromatasa, y como tenemos más aromatasa, vamos a producir más prostaglandina. Ahora bien, como una correlación clínica, utilizamos los fármacos antiinflamatorios de esteroideos. Se usan tanto para reducir la formación de la prostaglandina y también disminuir el dolor provocado por el necrosis de los pacientes. Ahora bien, vamos a hablar de rasgos de la pubertad precocentral. Bueno, pubertad precocentral dependiente de GNRH y también está la periférica dependiente de GNRH. Comenzando con la central o dependiente de GNRH, pues va a implicar la activación del generador de impulso hipotalámico de la hormona liberadora de gonadotropina, vamos a empezar a liberar GNRH. Va a haber un incremento y va a resultar en la producción de esteroides sexuales. Esta generalmente es idiopática, conocida, y quizá puede ser secundaria a anomalías en el sistema nervioso central. Esto pues va a interrumpir la restricción prepuberal, va generando los pulsos antes de tiempo cuando se la pubertad. Dice ahí su compañero, una pubertad precoz que puede ser central o periférica, ¿sale? Cuando hablamos de central, ¿qué está sucediendo? Se está activando el eje hipotálamo hipófisis ovario. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Producción de GNRH, de FSH y por lo tanto estimulación para la producción de estrógenos y progesterona, ¿sale? Haciendo que la paciente pues inicie su pubertad antes de tiempo y bloqueando esa infancia y empezando con cambios hormonales por el aumento constante de producción de estrógenos. Periférica, ¿en qué se va a deber? Que voy a tener algo que me está produciendo estrógenos y progesterona. Por lo tanto, está recibiendo estímulos por la liberación de estrógenos y progesterona, pero ¿qué sucede? El eje no está activado, ¿vale? Por lo tanto, decimos que es periférica, ¿vale? Y ahí, ¿cuál creen que tenga mejor pronóstico? La periférica. No, es que puede ser un anticuerpo, ¿no? Lo más frecuente de una periférica son tumores. Son tumoraciones principalmente ováricas, ¿vale? Entonces, lamentablemente, cuando es periférica, si el tumor es rescatable, se quita el tumor y ya, se acabó el problema. Pero en su mayoría son procesos malignos, ¿sale? La central también son tumores a nivel hipotalámico, ¿sale? Lo que nos puede activar el eje también es mal pronóstico. Vamos. Bueno, como mencionó el doctor, en este caso incluyen los hematomas o tumores benignos en el hipotalámico. También hay tumores en el sistema
Ahora bien, con la pubertad precoz periférica, como lo mencionó el doctor, este es igual el desarrollo puberal, pero en este caso no tenemos activado el eje. Aquí las causas, como lo mencionó, pueden ser tumores secretores de gonadotropina coronicromana, tumores en glándulas suprarrenal o en las gónadas, además de puede ser por expresiones periodos sexuales exógenas. En este caso, pues se van o son principalmente ocasionadas por quistes folliculares que empiezan a producir estrógenos y van a provocar la feminización temprana. También hay tumores somáticos benignos que pueden producir estrógenos y inducir al tejido ovárico para que produzca esteroides. También esto pues va a ser independiente de que sea hipotálamo. Además, como mencioné, la ingestión de esteroides o también el uso prolongado de cremas que contengan estrógenos puede causar esto, aunque esto es un poco más raro. Una dieta rica de más de estrógenos, principalmente el frijol de soya, pero también puede inducir una infección. En cuanto a la evaluación diagnóstica, se necesita documentar el desarrollo puberal temprano para diferenciar entre las cosas que son centrales o periféricas. Incluye pues, la determinación de concentraciones séricas de LH, FSH y estradiol, además de pruebas de estimulación de GNRH. En este caso, el tratamiento son con análogos de GNRH, que son modificaciones en el hormona original que tienen mayor resistencia a la implantación, así como una mayor afinidad hacia los receptores superficiales de GNRH. Ahora tenemos, por último, el hiperandrogenismo ovárico, que también se viene un poco confrontando con síndrome de poliquístico. En este caso vamos a tener que una sobresíntesis de andrógenos, ya sea o puede ser debido a plantas en las glándulas suprarrenales, en el ovario o en los tejidos diana que sean altamente sensibles, como la piel, los músculos o el tejido adiposo. En este caso vamos a tener una sobreproducción androgénica, lo cual puede estar durante la infancia o durante la adolescencia y vamos a empezar a tener alteraciones en nuestros tejidos, como la aparición del estroísmo, que ya lo vimos con anterioridad, que es el pelo en áreas no normales, el acné, los poros menstruales o en el síndrome de ovario poliquístico, además se observó que los pacientes presentaban anovulación, aumento de las concentraciones de plasmáticas de LH, inclusive la inversión de los pacientes LH y FSH. Estos van a estar además de que pues, se presenta la ecografía de los pacientes. Aproximadamente la mitad de los adolescentes con hiperandrogenismo, el ovario pues, va a ser el responsable de esta expresión de androgenia. El tratamiento clásico pues, es con anticonceptivos orales, pero se ha reconsiderado un poquito este tratamiento ya que hay... Este tipo de patologías nos vamos iniciando con más calma, solamente son ejemplos, ¿sale? Pero no vamos a entrar en tanta profundidad. Si nos interesa saber cómo funciona el eje, cómo se da el ciclo ovárico, cómo se da el ciclo endometrial, y vamos a ver esto ya más a detalle. Tenemos que entender la correlación, ¿sale? Avánzale, por favor. Avánzale. Ya, ok, vamos. Te ves 2-3. 3-2-3, sí. Discúlpame, pero no, disculpa. A mí me apretaba. Ya no. Pero aquí necesito, hay que bajar. ¡Wow! Lista para presentar a Bob en el ¿Ya cómo van con eso ya? ¿Están listos? ¿Sí? Ya vi que los entregaron. Ah, ya lo tienen, Martita. Atención, por favor. Vamos a ver con Vanessa. Vamos a hacer mención pues, de varios conceptos. Empezaremos definiendo lo que es el ovario.
ligamentos y el que más nos interesa es el ligamento suspensorio del ovario. ¿Por qué? Porque este nos va a ayudar a formar el pedículo ovárico. Los únicamente es recordar que nos van a ayudar pues, a mantener al ovario en su posición y cercano al Ok, y acá hay una anterior imagen representativa. En esta imagen podemos observar el epitelio superficial que lo estoy señalando con el circulito. De aquí la siguiente capa es la túnica albuginea. Y bueno, el ovario tenemos tres partes importantes aquí: la corteza, la médula y el ilio. En la corteza, la estoy señalando de esta manera, es donde se van a madurar los folículos que más adelante pues vamos a explicar. Vamos a tener también una médula que pues nada más va a tener irrigación, vasos sanguíneos, y por último la zona del ilio, que es por donde van a entrar y salir vasos sanguíneos. Y bueno, este es un corte histológico. De igual manera tenemos, ¿cómo se llama? El epitelio superficial cortical, que va a ser un epitelio cúbico simple. Algo curioso es que también se le conoce como epitelio germinal, pero pues no va a producir células germinativas, únicamente va a cubrir a la túnica lútea, que es la de aquí. Seguimos con corteza, con médula y finalmente con el ilio, que no aparece en esta imagen. Pero se pueden observar los folículos que están madurando dentro de la corteza. Bueno, continuando con la maduración folicular, vamos a entender que el folículo ovárico va a ser una estructura anatómica funcional, en la cual es la responsable de albergar y también en esta se va a desarrollar lo que es el ovocito. La foliculogénesis como tal es el proceso por el cual los folículos se van a desarrollar y van a madurar dentro del ovocito. Esto va a comenzar en la etapa fetal y va a ir prolongándose o terminando hasta lo que es la menopausia. Vamos a ver que dentro de la etapa de la foliculogénesis vamos a encontrar 5 principales etapas, cuál es la primordial, la primaria, la secundaria, terciaria o antral y la preovulatoria. Esto va a cambiar dependiendo a qué bibliografía lo tomen, ya sea del Larman o de Williams. Moore. Entonces también es importante ver eso porque se pueden confundir entre primordial, primario unilaminar, primordial multilaminar, secundario o terciario, ya que me parece que en el Langman el primario multilaminar ya se considera como secundario, el secundario se considera como primordial maduro y así sucesivamente. Bueno, vamos a tener que los folículos primordiales en el nacimiento van a ser aproximadamente de 1 a 2 millones, en la pubertad de alrededor de 500.000 y se van a agotar en la menopausia. Es también importante saber que durante el ciclo menstrual solamente van a madurarse entre 30 a 40 folículos primordiales. Y bueno, vamos a comenzar con el primero, la primera etapa, que es el primordial. Este se va a dar a partir del tercer mes de gestación y va a continuar en un estado de reposo durante, bueno, hasta la etapa de la pubertad. Vamos a ver que en esta primera etapa está formado por un ovocito, el cual va a estar detenido en la profase 1 de la meiosis. Y como podemos ver aquí, el ovocito va a estar formado por células planas, denominadas células foliculares, que en un momento van a ver cómo se transforman y qué otros procesos llevan. Vamos a ver que durante la activación de estos factores de crecimiento van a estar denominadas o señaladas debido a las señales autógenas y parágenas. Es importante recalcar esto, ya que esta primera etapa, ya que en esta pues vamos a ver que los folículos primordiales van a ser la reserva ovárica de la mujer, la cual es crucial para la vida fértil femenina a lo largo de su vida reproductiva. Entonces, estos folículos, ¿sale? Los vamos a tener desde una vida intrauterina, ¿sale? De alrededor de 1 a 2 millones de ovocitos o folículos primordiales, ¿sale? Conforme avanza la edad de la paciente, vamos a ver que se reducen alrededor de 400.000 a 500.000 folículos, ¿sale? Y vamos a ver que en cada ciclo menstrual se van a seleccionar alrededor de entre 15 a 20 folículos, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, con el paso del tiempo, esos folículos se van acabando, se van agotando. Entonces, hablamos que una mujer se encuentra en una edad reproductiva cuando empieza la maduración de estos folículos y cuando se acaba esa presencia de folículos. Cuando hablamos de una menopausia o de un climaterio, es algo secundario al agotamiento folicular, ¿sale? Se acaban los folículos en ese ovario y por lo tanto empieza la disminución hormonal que producen estos folículos, ¿sale? Entonces, la edad reproductiva de una mujer en promedio nos va entre los 11 a 13 años, entre los 45 a 50 años.
Esto es importante porque una mujer con un inicio de una pubertad más temprana y una menopausia más tardía, ¿qué nos va a generar? Una mujer con una menopausia, con una pubertad más temprana y una pubertad, al revés, una pubertad más temprana y una menopausia más tardía, ¿qué nos puede generar? Desarrollo de problemas oncológicos. Lo que vamos a tener aquí es que hay una mayor estimulación de estrógenos, ¿sale? Porque voy a tener más tiempo producción de estrógenos por parte de ese ovario, generando que las células que tienen receptores hormonales específicos puedan atender a realizarse de una manera diferente y darnos problemas oncológicos, ¿sale? Por eso la mujer está destinada para un cierto tiempo de edad reproductiva que le permita, pues, tanto su desarrollo en cuanto al proceso de fertilidad, como también su desarrollo hormonal, ¿sale? Sí. Continuando, vamos a ver en la segunda etapa al primario unilaminar, que es como la segunda etapa de esto, el cual vamos a ver que el ovocito va a seguir aumentando de tamaño. Entonces, si hacemos una recapitulación con lo que es el eje, ¿sale? Recordemos que en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿quién inicia todo? GNRH. ¿GNRH dónde se produce? ¿En qué parte en específico? En la zona en la región supraventricular y en el núcleo arcuato. ¿Sale? Tenemos núcleo arcuato y zona supraventricular, ¿sale? De ahí va a actuar ¿en dónde? En la adenohipófisis. En la adenohipófisis, en las específico, ¿qué células? gonadotróficas. Células gonadotróficas, ¿sale? Y esta liberación de GNRH se realiza a través de pulsos de diferente forma, ¿sale? Esta liberación de GNRH de inicio son pulsos cortos y misma distancia, generando que haya un mayor estímulo de FSH, ¿sale? FSH va a actuar directamente sobre los folículos, ¿vale? Entonces, la selección o el reclutamiento folicular está dando por FSH, ¿sale? Entonces, yo voy a tener un folículo primordial que se supone que están todos puestos en la misma bandeja y FSH se va a encargar de actuar sobre cierta cantidad de folículos seleccionándolos, ¿sí? Escogiéndolos. ¿Y por qué? ¿Quiénes van a ser seleccionados? Los que tengan mayor susceptibilidad a los hormonas. Lo que tengan mayor cantidad de receptores, ¿sale? Para FSH. Aquellos que desarrollen mayor cantidad de receptores para FSH van a pasar de ser un folículo primordial a un folículo primario, ¿sale? Bueno, continuando con esto, pues les comentaba que el ovocito va a seguir aumentando de tamaño y lo que son las células foliculares planas que teníamos anteriormente son estas se van a transformar y ahora van a pasar a ser células cúbicas, las cuales en este momento ya van a llevar el nombre de células de la granulosa. Y vamos a ver que entre el ovocito y las células de la granulosa, aquí lo estoy señalando, se va a formar lo que es la zona pelúcida, el cual va a tener receptores como el ZP3, el cual va a ser el encargado de la unión del espermatozoide al óvulo y la inducción a la reacción acrosomal. Es importante recalcar que en esta etapa el dolor hormonal se lo va a llevar la folículo estimulante, ya que en esta se va a estimular como tal la mayor producción de células de la granulosa y la producción de los estrógenos. Y pues un dato también importante recalcar es que, como lo mencionaba, pues la zona pelúcida es la esencial para la producción del ovocito y juega un papel crucial en el reconocimiento y la unión del espermatozoide durante la fecundación. Entonces, vamos a tener el folículo primario, ¿vale? Vamos a tener que tiene una característica en específico, que es formar una célula, una capa de células cúbicas que se denominan células de la granulosa. Estas células de la granulosa van a empezar a producir gestágenos, progesterona y dehidroepiandroceniona o andrógenos, ¿sale? Directamente de inicio en el folículo primario no hay una producción estrogénica inmediata, ¿sale? Vamos a ver ahorita por qué, ¿sale? Conforme crece el folículo, vamos a tener que esas células de la granulosa también empiezan a producir mayor cantidad de receptores para FSH, generando que de manera funcional, ¿qué tipo de eje? Positivo. Retroalimentación positivo. ¿Qué va a ser un eje de retroalimentación positivo? Potencializar, ¿sale? Entonces vamos a tener que ese aumento en la producción de cierta cantidad de gestágenos
pues va a generar que estimule más la producción de GNRH y por lo tanto tengamos una mayor producción de FSH. Al mismo tiempo, estas células de la granulosa están produciendo una sustancia que se llama activina, ¿sale? La activina va a actuar directamente sobre hipófisis para que aumente la producción de FSH, ¿sale? Estas células, este folículo primario, lo característico es que tiene una capa de células que son células de la granulosa, que empiezan a producir gestágenos y que se forma la zona pelícida alrededor del ovocito, ¿sale? Bueno, continuando con esto, vamos a seguir que el ovocito va a seguir creciendo y vamos a ver que las distintas capas que tenía se van a organizar pues alrededor del ovocito, formando así lo que es el folículo secundario, primordial maduro o primordial multilaminar. En las cuales pues vamos a ver que estas van a alcanzar sobre lo que es una membrana basal, que es la que está acá, la cual vamos a denominar la teca folicular. Y bueno, esto está también compuesta por tejido conectivo. Y el tejido conectivo circulante. Vamos a tener que en la teca folicular vamos a tener dos capas, la que es interna y la que es externa. En la interna vamos a ver que las células epiteloides, están altamente vascularizadas y nos van a dar la sintetización de los andrógenos bajo la hormona luteinizante. Y en la capa externa de la teca folicular vamos a tener que está compuesta por tejido conectivo y las fibras musculares lisas, proporcionando así el soporte estructural al folículo. Es importante saber que estas células de la granulosa van a empezar a producir lo que es la hormona foliculoestimulante, la cual va a regular el crecimiento y la diferenciación del folículo. Ok, estas células de la granulosa no producen FSH, lo que van a generar es mayor cantidad de receptores para FSH, ¿sale? Lo que lo va a hacer más sensible y por lo tanto va a generar una mayor estimulación. Entonces, un folículo primario solamente tiene una capa de células de la granulosa. Folículo secundario, que también se puede denominar multilaminar, pero lo es para que quede un poquito más claro y más entendible. Un folículo secundario es aquel que desarrolla una capa mayor de células, denominado células de la teca, ¿sale? Esas células de la teca, vamos a tener una célula de la teca interna y una célula de la teca externa, ¿sale? Dije, sintetizan andrógenos bajo la hormona LH, ¿qué quiere decir? Van a empezar a producir progesterona, ¿sale? No. Pero, Sí. Testosterona. progesterona. Produce andrógenos, pero luego hay una vía alterna que produce la Sí, progesterona. exactamente. ¿Sale? Entonces van a decir progesterona, ¿sale? Vamos a tener también que estas células de la teca van a empezar a producir ciertas sustancias que se llama aromatasa, ¿sale? Y lo que va a generar es que permita la entrada de ésteres de colesterol para que transformen esos ésteres de colesterol en estrógenos, pero aguas, ¿sale? Porque los ésteres de colesterol, no sé si se acuerdan que hay diferentes de hormonas de base de estradiol, que es el estiol, el estradiol y la estrona, ¿sale? Entonces, cuando entran los ésteres de colesterol, forman una especie de estrógenos, pero la dehidroepiandrosterona, a través del proceso de aromatización, va a producir como tal a los estrógenos, ¿sale? Entonces, el crecimiento de ese folículo va a empezar a producir mayor cantidad de aromatasa, lo que va a hacer que active mucho más a las células de la granulosa y por lo tanto aumente la producción de estrógenos. ¿Se está dando la producción de progesterona y de estrógenos? Sí, pero en mayor proporción de estrógenos, ¿sale? Entonces, estos estrógenos en incremento van a ir generando que haya una mayor liberación de activina, ¿sale? Esta activina van a actuar directamente sobre el aumento en la producción de FSH. Al mismo tiempo, esas células están produciendo mayor cantidad de receptores para FSH, ¿sale? Lo que van haciendo que siga creciendo ese folículo, ¿sale? Un solo folículo se vaya haciendo dominante, ¿ok? Y bueno, pasando a lo que comentaba el doctor, un folículo secundario se caracteriza de esta manera cuando aparece este espacio llamado antro, que está compuesto por un líquido llamado líquido folicular con alta cantidad de hialuronato. Y bueno, entre las células
de la granulosa y del ovocito aparecen microvellosidades entre sí. Estas microvellosidades de la granulosa que conectan con el ovolema forman uniones comunicantes que secretan GMP cíclico, que a la vez inactivan la fosforilación de AMP cíclico e inhiben el crecimiento, la maduración del ovocito. Si ustedes recuerdan, el ovocito que está presente en el folículo primordial está en la profase de la meiosis 1. Esto es importante porque pues, la meiosis 2 se produce ya hasta que el ovocito está fecundado. Bueno, tenemos la relación entre las células de la teca interna y de la granulosa, que pues estas características de la teca interna son de unas células de un órgano endocrino, principalmente la vascularización y la presencia de gotas lipídicas. Cabe recalcar que este folículo secundario aparece entre el 5 al 7º día de un ciclo de 28 días. Dairo. Y posteriormente madura y se convierte en un folículo terciario o folículo de Graf. Habíamos dicho que en el folículo primario, cuando había células de la granulosa, algo que caracterizaba es que el ovocito a su alrededor producía una serie de células que eran células zona pelúcida, ¿sale? En el folículo secundario, lo que se va a caracterizar es que ese líquido en su interior empieza a aumentar más. Se denomina líquido preantral, ¿sale? Y en el folículo, alrededor del ovocito, se empieza a producir otra capa de células que se denomina corona radial, ¿sale? Entonces el ovocito viene con su zona pelúcida, con su corona radiada, ¿sale? Y empieza a haber un poco de líquido antral, ¿sale? Bueno, la corona radiada es esta, que se encuentra entre la zona pelúcida, que está en rojito, y el líquido antral. Y el cúmulo óforo que nos mencionaba el doctor es este. Estas dos capas, tanto el cúmulo como la corona radiada, se mantendrán con el ovocito, con uniones laxas, después de la ovulación. Y esa es la característica principal que tiene de Entonces, conforme crece el folículo, va a aumentar de tamaño. César, ¿cuándo hablamos de un folículo de Graf maduro? ¿En qué tamaño? Me parece que hasta 10 milímetros llega a crecer un folículo. No, 2 un folículo, milímetros, ¿no? ¿eh? Punto 2 milímetros. Es que El de cuando Graf. Estás aparece- bien, pero son 2 centímetros, 2 centímetros. o 20 milímetros, Ah, 20 ¿vale? 20 milímetros. Estamos hablando, ¿por qué les comento esto? Porque de repente van a tener algún ultrasonido y les diga, es que tiene un quiste, y ves que ese quiste mide 1.8 por 1.9, y hay gente que quiere operar quistes de ese tamaño. ¿Qué estamos hablando? Que puede ser solamente un quiste folicular, crecimiento del folículo que está a punto de ovular. ¿Qué hacemos con esos pacientes? La recitamos después de ovulación, para que veamos que se haya roto el folículo y ya no tiene nada. ¿Sale? Entonces, aquí es importante que entendamos que un folículo maduro o un folículo de Graf se va a caracterizar porque aumenta de tamaño. Estamos aproximadamente 2 centímetros. Va a tener mayor cantidad de líquido en su interior y un punto importante, el ovocito se polariza. Se va a una esquina, ¿sale? Lo vamos a mandar a una orilla, ¿sale? Con la finalidad que esté más cercano a la pared del folículo, ¿sale? Bueno, ahí parece que no cargó la imagen, pero es un diagrama de cómo se da este proceso de formación de 17 beta estradiol en las células granulosas. No, vamos a esperar un poquito. ¿Habrá cuestiones, problemas con la pregnenolona? ¿En qué momento la pregnenolona es ocupada por el medicamento? Va a depender mucho de la dosis. Acuérdate que tenemos estrógenos, Y o sea, tenemos los estrógenos y la progesterona. estrógenos y progesterona. Pero acuérdate que la pregnenolona es un precursor. Un precursor de la progesterona que proviene del colesterol, es de la vía del colesterol que después se convierte en pregnenolona y después se convierte en progesterona. Pero ¿por qué motivo se puede medicar a las personas con Va a depender, pregnenolona? por ejemplo, si tenemos una deficiencia de fase lútea, lo podemos ocupar para dar a mitad del ciclo y provocar la descamación endometrial, ¿vale? Si yo tengo... Sí, Ajá, la progesterona era para liberar, para la descamación para la del descamación. endometrial. Lo vamos a ver en el ciclo endometrial, por eso digo que vamos a ir repitiendo, porque
esta producción de estrógenos es de suma importancia porque a nivel endometrial va a generar un crecimiento de este, ¿sale? Pero al mismo tiempo que van creciendo, los niveles de estrógeno empiezan a producir en el endometrio mayor cantidad de receptores para progesterona, ¿sale? Entonces, vamos a entender que después de la ovulación, lo que queda del folículo sufre un proceso de luteinización y las células de la teca aumentan la producción de progesterona. Si yo tengo mayor cantidad de receptores en el endometrio, pues lo que va a generar es que haya cambios significativos a nivel endometrial después de la ovulación. O sea, el que le tocó el tema de receptores estrógenos y progesterona tiene que decir todo. ¿No? Debe de ser muy molecular. No. Ok. Y sí, ya lo que tiene que ver con la estrona, sulfato de estrona, el estradiol, ya tiene que ver con los, evidentemente. Bueno, aquí está, bueno, muy lejos. Un pequeño diagrama donde podemos observar la transformación desde, vaya, el estímulo de LH, comenzando en la célula de la teca interna, que es esta, donde, aquí está el receptor de LH, favorece a que el LDL sea transformado en los precursores de testosterona, como la pregnenolona, que posteriormente ambas, tanto testosterona como un precursor de andrógeno, pasan a través de la lámina basal hacia la célula de la granulosa. Aquí es donde se da la aromatización, donde está encima, la aromatasa, la P450 aromatasa. Y finalmente, pues, la formación de este intermediario estrona, que finalmente desemboca en el beta-estradiol, 17 beta-estradiol, se difunde el líquido folicular y hacia lo demás que sigue, ¿no? En la maduración o preparación con esteroides, y una imagen con microscopía electrónica de transmisión de una célula de la granulosa. Y pues es importante resaltar la presencia de mitocondrias y red, porque pues, ahí se encuentra el citocromo P450, aromatasa. ¿Sí entendemos? No. Yo lo voy a explicar más, o sea, solo va a ser como... Sí, eso fue nada más un diagrama. Así es de concepto, sí. Y bueno, una vez que se produce la ovulación, inicialmente en lo que antes era la cavidad folicular, aparece un coágulo de sangre que se llama cuerpo luteo-hemorrágico, ¿no? Aparece un coágulo central que posteriormente desaparece y las células de la granulosa y la teca proliferan y empiezan a secretar progesterona y estrógenos que mantienen, digamos, el endometrio en sus etapas de crecimiento. Entonces, el cuerpo, una vez que nosotros llegamos a un folículo terciario, un folículo maduro, un folículo de Graf, ¿sale? Lo que está sucediendo ahí es que los receptores que teníamos para FSH producidos por la célula de la granulosa van a generar un proceso de saturación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo demasiada cantidad de estrógenos ya, porque tengo una curva elevada, ¿sale? Lo que nos va a generar que por parte de células de la granulosa se empiece a liberar lo que se llama inhibina, ¿sale? La inhibina va a actuar directamente sobre hipófisis, ¿para qué? Para reducir la producción de FSH, ¿sale? Pero va a generar una retroalimentación negativa. Y recordamos que el eje de retroalimentación negativa no inhibe, sino regula, ¿sale? Y entonces, ¿qué va a generar? Que a nivel de GnRH, en un eje largo, modifique los pulsos de liberación, ¿sale? Entonces, si yo tengo que para que se libere el FSH tengo pulsos cortos en distancia y en tamaño, para la liberación de LH lo que tengo que hacer es pulsos más largos y más cortos en distancia, ¿sale? Entonces, lo que hace inhibina es, al bloquear los receptores para FSH o disminuir la liberación, modifique los pulsos de GnRH, ¿sale? Al modificar los pulsos de GnRH, ¿qué creen que le pasa a LH? A LH. Va a empezar a Va a aumentar.
¿sale? Y lo que vamos a tener es que se produce un pico grande de LH, ¿sale? Este pico de LH va a actuar directamente sobre las células de la granulosa, ¿sale? Y que va a generar el aumento en la producción de prostaglandinas, el aumento en la producción de prostaciclinas y el aumento de la producción de enzimas proteolíticas, ¿sale? ¿Eso a qué nos va a conllevar? ¿Se acuerdan que decíamos que un folículo maduro de Graf se encontraba polarizado, se encontraba muy cercano a la pared del folículo? Esta producción de prostaglandinas, ¿qué va a generar en el folículo? Una contracción, ¿sale? Y es como si yo tuviera un dulce con una bolsa de agua, que el agua, la bolsa de agua presiona, y ese líquido antral que se estaba formando y esa viscosidad que es el túbulo óvulos favorece como una presión. Al mismo tiempo, la liberación de prostaciclinas favorece la contracción de la vascularidad en esa área, y la liberación de enzimas proteolíticas produce lisis de esa pared. Si aumentamos la presa más disminuimos la tensión de la pared, ¿qué logramos? Ruptura folicular, ruptura del folículo. El folículo se rompe y generamos la ovulación, ¿vale? Se da la ovulación. Entonces, en este proceso de ovulación, pues sucede esto, se libera el folículo y es captado por las fimbrias para llevar el proceso de fecundación. Y entonces, lo que queda del folículo, ¿sí?, va a presentar una serie de transformaciones en las células de la teca. Estas células de la teca se hacen más grandes, se hacen más prominentes, formando lo que es el cuerpo lúteo, ¿sale? O cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo, si tiene células de la teca, ¿qué está produciendo? Progesterona, ¿vale? Mayor cantidad de progesterona, ¿vale? Y bueno, para todo eso llamamos luteinización, por este proceso ya pasamos a llamar a las células de la granulosa de la teca granuloteídicas y tecoluteídicas. Finalmente, si no se da implantación de el huevo fecundado, el cuerpo amarillo se degrada, se contrae por la misma contracción de las células de la teca, que son leiomiocitos al tener en cuenta en la teca externa, y se forma este cuerpo blanco, cuerpo albicans llamado. En esta imagen de un ovario podemos apreciar la diferencia entre un cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, y el cuerpo albicans. El cuerpo lúteo, pues por la presencia del pigmento lipocromo, se ve de esa forma. Ya veremos más adelante qué es lo que sucede ante... Entonces, nosotros vamos a tener que ese cuerpo amarillo, ¿sale?, que se mantiene posterior a la ovulación, va a generar un aumento en la producción de progesterona, ¿sale? Ese aumento en la producción de progesterona va a actuar directamente a nivel endometrial, ¿sale? Modificando las características del endometrio y preparándolo para el proceso de implantación. Si hay un proceso de implantación, la invasión del trofoblasto al endometrio va a generar la producción de una hormona en específico, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿vale? Esa hormona va a actuar directamente como estimulación a nivel de las células del folículo, de ese cuerpo amarillo, y lo transforma en un cuerpo amarillo funcionante. Entonces los niveles de progesterona se mantienen elevados, ¿vale? Eso que va a permitir la implantación y el embarazo durante las primeras semanas, en lo que el trofoblasto o en lo que la placenta empieza la producción de sus propias hormonas, ¿vale? Si no hay un embarazo, entonces no tiene ese estímulo y por lo tanto las células de la teca, ¿qué hacen? Pues empiezan a disminuir la producción de progesterona. Y de un cuerpo amarillo se transforma en un cuerpo albicans, ¿sale? Y sus niveles de estrógeno y progesterona empiezan a disminuir de manera considerable, ¿vale? Ok, ya hablaron mis compañeros respecto a los cambios que existen dentro de la morfología del ovario y de, pues, prácticamente las capas que componen al ovocito. Bueno, para este punto todavía se le conoce. Bueno, inicia como ovocito y óvulo. Entonces, yo les voy a hablar más que nada, voy a enfocarme en el punto hormonal, porque vamos a darle vueltas constantemente a ese tema. Y creo que la idea de todo es que sea lo más simplificado posible y ya de ahí partamos a darle complejidad. Y linquemos y regresamos al tema de morfología. Entonces, otra vez, todo inicia en nuestro hipotálamo. El hipotálamo produce la hormona GnRH, la cual estimula posteriormente la de la hipófisis, haciendo que ésta sintetice dos gonadotropinas,
que es el luteinizante o LH y la folículo estimulante, FSH. Posteriormente, de la síntesis de FSH y LH, tenemos que estas actúan en nivel de ovario. Entonces, ya a nivel de ovario, iniciamos con folículo estimulante. Mi compañero en un momento les va a mostrar las fases del ciclo ovárico a través de una gráfica, y en esa gráfica van a encontrar cómo varían los niveles de estas dos hormonas que son las principales y el cómo posteriormente entra el estradiol, pero eso es a continuación. Entonces, tenemos que FSH induce el reclutamiento folicular en el ovario. Posteriormente, su disminución de FSH induce la selección del folículo dominante. Ya el doctor nos aclaraba que tenemos un cierto número de folículos, y aquel que sea utilizado como, o aquel que va a lograr madurar para posteriormente ser un folículo secundario, y el que va a ser como expuesto en las siguientes fases del ciclo ovárico, es aquel que tenga la capacidad de ser más susceptible a la función de la FSH, que es la maduración. Entonces, a la entrada de estas hormonas, el que levante primero las manos, el que logre agarrar la mayor cantidad de hormonas o más logre reaccionar con estas, es el que va a madurar. Posteriormente, a nivel del folículo, ya entramos a nivel de las células de la teca, que ya nos comentaban nuestros compañeros, que son las que producen andrógenos por estímulos de LH. Esto lo voy a explicar en una tablita a continuación, pero para lo que quiero que les quede más claro es que después del estímulo de FSH, después de que FSH provoca la maduración folicular y después de que entramos en una pequeña disminución, una pequeña caída en FSH, tenemos que a nivel de las células de la teca se producen andrógenos a través de la otra hormona que viene de adenohipófisis, que es LH. Entonces, posteriormente, en las células de la granulosa, que son estimuladas por FSH, se produce estradiol. Esto queda más claro en esta imagen. Ya el doctor nos comentaba que pues son como dos rutas que viajan bajo la misma línea o tienen el mismo precursor, y son los ésteres de colesterol. Tenemos que a nivel de las células de la teca, como lo mencionaba, adenohipófisis secreta LH, actúa a nivel de las células de la teca y produce la pregnenolona no madura y no se convierte en progesterona en células de la teca, sino que entra en una vía alterna con la cual ya producimos progesterona. La progesterona tiene el pico más alto ya cuando entramos en la fase lútea, que eso lo va a conocer mi compañero, pero sí es importante saber que ambos vienen del mismo precursor. Después entramos en diferentes fases hasta que llegamos a otro punto importante, que es la androstenediona. Esta se difunde a través de las células de la granulosa y es aquí donde entramos a los precursores andrógenos. Bueno, este es el precursor andrógeno y posteriormente se produce testosterona. Entonces, esto es importante porque una alteración a nivel de esta función puede producirnos prácticamente androgenismo en la mujer por altos contenidos de testosterona. Y ya posteriormente la testosterona funciona como un precursor del estradiol, los estrógenos. El principal estrógeno de la mujer. Entonces, esto a través de la función de la aromatasa a nivel de las células de la granulosa. Esta función es estimulada a través de FSH, que viene otra vez de adenohipófisis. Entonces, continuando en nuestra línea de tiempo, tenemos que la granulosa produce hormona mulleriana o de inhibición de los folículos e inhibina. Esto es especial porque después de que nosotros ya encontramos a nuestro folículo que va a madurar, el que vamos a centrarnos en todo, el más importante de nuestro ciclo ovárico, vamos a tener que se va a producir inhibina. La inhibina va a retrasar la función de la FSH. Entonces, en nuestra línea de la gráfica, FSH tiene una de sus primeras bajadas, que después vamos a encontrar que cuando llegamos a la fase ovárica o al día 14 del ciclo ovárico, FSH y LH dan un pico enorme, ¿no? Pero hasta este momento la inhibina retrasa o regula su función, mejor dicho. Entonces hace un mecanismo de retroalimentación negativa sobre adenohipófisis. Y posteriormente, a la par, el estradiol pasa a ser una retroalimentación positiva de la adenohipófisis.
Aproximadamente, aquí estamos hablando del día 12. Entonces, estamos a 2 días de que empiece la fase de la ovulación. Entonces, después de que el estradiol hace una retroalimentación positiva en la hipófisis, tenemos que LH da el pico más grande en todo el ciclo. En la gráfica se muestra cómo los niveles de LH son los más elevados en la ovulación. FSH también aumenta. Esto es de 18 a 24 horas antes de la ovulación, el día 3 aproximadamente. Posteriormente, el estímulo de LH y FSH hace que se libere colagenasa y prostaglandinas, promoviendo la ovulación. ¿A qué se refiere la colagenasa? Creo que había comentado en una exposición que el ovario es muy finito y muy uniforme, muy fino, muy cuidado. Está muy vascularizado. Y tenemos que, al avance de la edad, de la edad reproductiva de las mujeres, este ovario se va deteriorando. Esto es por la función de la colagenasa, que prácticamente rompe las fibras de colágeno y permite la liberación de nuestro ovario. Ok, nos vamos a quedar ahí, continuamos el día de mañana.